lidiado una batalla interminable contra los diferentes poderes económicos, sociales, políticos, religiosos, deportivos, mafiosos, etc. Y todo esto con el fin de contar la verdad, de contar ese hecho que es imposible de ver sin que nadie lo denuncie y que a partir de ahí usted como televidente pueda construir una opinión. Por eso, en este documental veremos cómo influyen los medios de comunicación en la opinión pública. Para eso contactamos a Néstor Uribe y Enrique Uribe, dos sociólogos que nos contarán cómo influyen los medios de comunicación en su opinión. Hoy en día los medios de comunicación han tenido una gran transformación desde hace unos 30 años. Es la transformación del acceso a Internet. Estamos en un ciclo que todavía es muy difícil de analizar porque habíamos tenido un proceso que se conoce como la era Gutenberg, con el texto escrito, en donde había una especie de predominio de los medios de comunicación, de algunas empresas, de algunas familias, del gobierno. El acceso anteriormente era bastante difícil. Teníamos medios de comunicación en donde la información era mucho menor en cantidad, había buena calidad, pero también había mucha censura o autocensura. Hoy en día estamos en otro escenario en donde las redes sociales crean una especie de bombardeo de información. Las personas tienen muchas dificultades para hacer el filtro entre las noticias que son el producto de una investigación, que son el producto de una encuesta, que son el producto de un estudio, y las informaciones que son simplemente mensajes que traen elementos novedosos o que traen escándalos. Entonces estamos ante una especie de tragedia de la cultura, como diría la filósofa Hannah Arendt. Es decir, no podemos situar, dar un nivel a las diferentes informaciones porque parecen que tienen el mismo nivel. Nosotros en América Latina lo vivimos muy de cerca con la rebelión zapatista en el año 1994. Pensamos que la información iba a ser el elemento que traería la democracia, porque el ciudadano podría tener acceso directo a una información y ser él mismo productor de información. Esa esperanza se ha vuelto hoy en día angustiosa tras la primavera árabe, tras la llegada de Trump, los intentos de países que quieren influir en las elecciones de otros países. Es decir, que hoy estamos en la resaca, en el guayabo de esa fiesta que habíamos visto en los años 90 que podría constituir Internet. Entonces, por supuesto, los medios de comunicación son los primeros productores y forjadores de la opinión. Es en la medida en que podamos tener medios fiables, medios cuyas informaciones sean el producto de investigaciones, de estudios, de análisis. Pero ¿cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a la información gratuita. Uno de los ejemplos más recientes que tenemos en el periodismo colombiano es el de la revista Semana. Desde que la revista comenzó a cambiar su línea editorial central, fue comprada por los grupos Jelinsky, quienes compraron la empresa con el objetivo de convertirlo en el Fox News colombianos. Los números de los seguidores en las redes sociales bajaban prudencialmente. Sin embargo, cuando se dio el despido de Daniel Coronel fue cuando se dio el boom, pues según Social Media perdieron 40.000 seguidores en 24 horas, lo que comenzó a generar desconfianza y falta de credibilidad en el medio. Por lo tanto, le preguntamos al sociólogo Néstor Uribe si considera que hoy en día hay más libertades para expresar la opinión en el periodismo o, por el contrario, el control de las narrativas y la agenda Celtic está más censurado. Es que el Internet, como dijo alguien, es el Olimpo del siglo XXI, donde los dioses disfrutan, pero un ciudadano común y corriente se puede empoderar tanto que se siente un dios. Y la libertad es esa. Cuando hablamos del poder, no solamente el poder político, el poder económico, el poder de sectores que no tienen dinero pero tienen influencia, siempre ha existido prejuicios, valores y antivalores que impiden que la libertad sea un espacio como uno se lo imagina, porque es que para mí la libertad, y para muchos sociólogos y pensadores, la libertad es un ideal. Los medios de comunicación tienen el poder de hacer poder. Ahora existe, a la pregunta, para mí ahí voy a llegar a un punto muy complicado, porque es realmente el poder de estos medios de comunicación. ¿Quiénes son los dueños de estos medios de comunicación? ¿Quiénes pueden apagarnos con un dedo? Entonces, si queremos información fiable, alguien tiene que pagarla, porque los periodistas no son almas que comen
de aire, del sol, tienen que vivir. Entonces, si detrás de la información no tenemos periodistas con salarios decentes, vamos a estar condenados a tener información basura de periodistas que trabajan para organismos puramente económicos. ¿Usted cómo percibe que un medio de comunicación censure o intente controlar las narrativas de un periodista frente a un tema político? Eso es una práctica que tiene que ver con el poder. Entonces, el poder, pues, se puede definir como el ejercicio de una potencia para realizar una actividad. Si es el poder económico, pues es un ejercicio que va a crear la producción, que va a crear la eficacia. La persona que consulta este medio es el que tiene que tener una conciencia y saber que lo que le están ofreciendo en ese medio es comida adulterada, ¿no? A la falta de credibilidad en los medios de comunicación y a la hora de protestas que se vivió en el país, dio como resultado que los protestantes dieran como punto de encuentro la sede de Revista Semana, donde muchos dejaron sin conformismo. Le preguntamos al sociólogo qué debería suceder para que un caso de censura periodística resuene en el medio de la sociedad y ésta pueda tomar acción, es decir, se manifieste como con la protesta social organizada a corto, mediano y largo plazo. Antes de Internet, la interrelación era más sencilla, era fácil de detectar, de decir, bueno, los niños se interrelacionan en la escuela, pero primero en la familia y sus valores los van llevando a la comunidad donde está, luego a la escuela, ahí se refuerzan, van a los trabajos y refuerzan los valores, y ahí se crea una comunidad donde el común tiene ciertos valores y ciertas actitudes, y es una cultura o subcultura. Con las redes sociales no pasa lo mismo. ¿Qué compromiso hay con las personas que interactuamos por Internet? No, parece que todavía no hemos creado unos valores específicos para ello. Esa interacción que es tan necesaria, que tiene su nombre, no se está dando con esto. Y ese compromiso que tiene la persona cara a cara, está mediatizada, limitada. De hecho, ahí hablamos de libertad, está limitada, hay un límite. Se realizó una encuesta con el fin de saber la percepción de los medios de comunicación, la cual fue contestada por diversos consumidores de los medios, en la cual se encontró que las personas están dejando de consumir los medios de comunicación por 3 razones. La primera es que los medios de comunicación manipulan su información debido a que tienen ciertas preferencias políticas. La segunda, la desinformación de los medios de comunicación hacen que las personas dejen de consumir el medio. Y en la tercera posición tenemos al amarillismo. Juega un papel importante a la hora de escoger un medio de comunicación. Según la encuesta realizada, varias personas dejan de consumir medios de comunicación por lo amarillistas de su contenido. Según la encuesta realizada, los medios de comunicación que más consumen son Caracol y El Espectador. Por otra parte, los medios de comunicación que más han perdido credibilidad y audiencia, según la encuesta realizada, son Caracol y RCN. Un dato que resalta es que los medios de comunicación que están presentes en redes sociales están teniendo un incremento que puede llegar a ser del 68%. La desconfianza y la falta de credibilidad en los medios de comunicación y en los periodistas es preocupante, pues el 71,9% de los encuestados confirman no confiar en el contenido que ofrecen los medios de comunicación y en sus periodistas. De acuerdo con Daniel Chaparro, quien es el coordinador de la Fundación para la Libertad de Prensa, nos explica la difícil situación por la cual atraviesa el periodismo y sus periodistas. Hay una novedad, cuando el periodismo llega como novedad, pues se enfrenta a otros obstáculos. La gente tiene unos imaginarios sobre el periodismo y sobre los periodistas que a veces son muy perversos, y eso es una lucha que nosotros tenemos que dar un poco con los imaginarios. No se comprende el rol del periodista y el valor del periodismo. Más bien se ve como un intruso, como una amenaza, y pues es muy complejo no tener en muchos lugares que no tienen periodismo, recibir el cobijo de la sociedad en general, porque la sociedad dice, esos son unos sapos, esos son unos lambones, eso lo único son chismes, son amarillistas, y pues
estamos hablando de 666 municipios donde no hay información, donde hay gente que no está, digamos, acostumbrada y no identifica, no visualiza, digamos, cuál es la importancia del periodismo, cuál es el valor que tiene el periodismo y qué le aporta. Las generaciones han ido evolucionando con el tiempo y con eso las formas en las que la opinión pública se manifiesta ante la sociedad, mostrando su desacuerdo o su favoritismo. En la actualidad podemos ver cómo las personas expresan su opinión por medio de redes sociales y cómo estas son utilizadas para demostrar poder. La facilidad del poder de decir una opinión en redes sociales hace que se genere una mayor actividad. También existe la posibilidad de que la gente haga mal uso de estas aprovechando el anonimato para desprestigiar, insultar, calumniar, amenazar. Las redes sociales hacen una presión al poder, sin embargo, se considera que el efecto de redes sociales hace que se deje de lado un poco la acción colectiva presencial. Son importantes las redes sociales en un país como Colombia donde existe una brecha digital, hace que gran parte de los colombianos se queden sin expresar su opinión. Podemos concluir que los medios de comunicación tradicionales van en declive, mientras que los medios de comunicación alternativos y que están en redes sociales se han incrementado, siendo que el 76,9% dice consumir medios de comunicación alternativos, de periodistas independientes, mientras que la confiabilidad de los medios tradicionales va en declive.